Bienvenidos al análisis de la Vuelta a España 2025. Una vuelta atípica que nos deja con un sinsabor al final de esa última etapa, que no se pudo disputar por las protestas pro-palestinas, pero es algo fuera de ciclismo y lastimosamente hace parar las carreras. Y bueno, no nos vamos a poner a hablar de eso, sino que vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué hizo mal el UAE? ¿Cómo les fue a los nuestros? ¿Qué sorpresas y decepciones tuvimos en la carrera? Con un final extraño en la vuelta, vamos con el video. Iniciamos con el equipo UAE, que en esta vuelta fue muy polémico, y aunque se llevó 7 etapas la clasificación de la montaña y el segundo lugar de la clasificación general, se vio con problemas internos, dejando solo en algunas etapas a Joao Almeida por estar buscando etapas con corredores como Marc Soler, que se llevó una etapa, Givine, que se llevó 2 etapas, o Juan Ayuso, que se despidió muy temprano de la clasificación general y se dedicó a meterse en fugas, lo que le alcanzó para llevarse 2 etapas. Otra cosa que generó mucha polémica fue que su equipo oficializó durante la Vuelta a España que Juan Ayuso no continuará corriendo para el UAE a partir del próximo año. Durante las primeras etapas de montaña, Ayuso supuestamente no tenía piernas para ayudar a Joao Almeida, pero cuando se metía en fugas ganaba, hasta se podría decir que con facilidad. Por lo menos ya en las últimas etapas se le iba ayudando un poco más, pero de todas maneras el ambiente dentro del equipo no es ser el mejor, sobre todo cuando tienes un corredor que prácticamente corre para sí mismo. Al final no sé si con un UAE totalmente centrado en Joao Almeida, el portugués hubiera podido batir a Jonas Vingegaard, pero tal vez con una doble base en clasificación general, si Ayuso no hubiera perdido tiempo, y con Soler, Vine y Grosschartner ayudándolos, hubieran podido tener más opciones de soltar a Vingegaard, tal vez haciendo algo parecido a lo que le hizo el Visma a Pogačar en el Tour de Francia 2022. Pero bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta que el Visma también tenía un equipazo y le alcanzó para meter 3 corredores en el top 10, por lo que tampoco lo hubieran tenido tan fácil. Ahora veamos la calificación que le doy a cada uno de los ciclistas latinoamericanos en esta Vuelta a España. Empezando con el mejor ubicado en la clasificación general, que fue Harold Tejada en la posición 12, peleando por entrar al top 10 y haciendo una muy buena Vuelta a España, siendo cuarto en una etapa con llegada a Serler desde la fuga. Pero siento que no cumplió con ninguno de los objetivos, ya que ni ganó etapa ni entró al top 10, por lo que mi calificación para Harold Tejada es de 7 puntos. Santiago Buitrago, que tuvo que sacrificar sus posibilidades de generar por los líderes de su equipo, primero Tiberi y después Traen. En las 4 fugas en las que se metió, 2 de estas no pudieron llegar a meta, y las otras 2 no se le acomodaban tanto a sus características, que fueron las que ganó Pedersen y la segunda que ganó Ayuso. Entonces le doy un 5. Egan Bernal, que nos dio esa etapa que nunca olvidaremos en Mos Castro d'Herville, pero no hay que olvidar que su objetivo principal era ser un top 5 o incluso pelear el podio, y empezó muy bien en la primera semana, pero con el paso de las etapas empezó a perder tiempo, y en la etapa 15 lo vimos en la fuga siendo sexto, y en la etapa 16 se le dio la victoria. La última etapa en la que se metió en la fuga fue en la etapa 20, pero tampoco pudo, por lo que la calificación que le doy al campeón nacional de Colombia es de 8 puntos. Harold Martín López, que completa su primera grande, lo cual es muy importante para este ciclista, terminando en la posición número 22 de la clasificación general, metiéndose en la fuga en la etapa 20. Hay que recordar que es muy joven y culminar una gran vuelta es muy importante para él. Su calificación es de 7. Jefferson Cepeda fue 34, siempre con la idea de buscar etapas, que era el objetivo del equipo, pero en ninguna de las fugas en las que se metió tuvo las piernas para disputar la etapa, por lo que le doy un 4. Juan Guillermo Martínez, a sus solo 20 años, logra terminar la primera grande que corre, lo que es muy importante, y es un ciclista que en el futuro puede hacer grandes cosas, y es por eso que le doy un 8 de calificación. Eduardo Sepúlveda, el escalador argentino, venía con el objetivo de buscar fugas y ayudar a su equipo, y logró hacer un top 10 de etapa, lo que es muy importante para él, ya que después de 11 grandes vueltas lograr este resultado, y su calificación es de 6. Sergio Chumil, primer guatemalteco en terminar una grande, lo que es muy importante para este ciclista, aún trayendo una enfermedad desde la segunda semana, por lo que le voy a dar un 9. Guillermo Tomás Silva, terminando una vuelta sin meterse en muchas fugas, pero entrando al top 10 de 2 etapas al sprint. Al final la calificación para él será de 6. Brandon Rivera, un ciclista que venía con el objetivo de ayudar a Egan Bernal en la clasificación general, pero como Egan no estuvo para la general, no tuvo mucho más que hacer que meterse en fugas, pero nunca lo pudo brillar, así que le voy a dar un 5. Y por último, Luis Aular, que pegó en el palo muchas veces, terminando con 5 top 10, 2 terceros lugares y un segundo lugar.
Además, se metió en 4 fugas siempre luchando para llevarse una etapa que al final no se le dio. Entonces le doy un 8. Ahora, déjame en los comentarios tu calificación para nuestros ciclistas. Veamos las sorpresas y decepciones que tuvimos en la vuelta. Iniciando con las decepciones, una de ellas es Antonio Tiberi, que venía como líder de su equipo que le trabajó a él desde el inicio de carrera, sacrificando a otros corredores para la general como Santiago Buitrago. Pero por lo menos la vuelta del Bahrein la salva Thorstein Tran vistiéndose de líder algunas etapas y siendo noveno en la clasificación general. Otra excepción es la del Movistar Team, que venía con un equipo totalmente enfocado en ganar etapas y no se pudo llevar ni una, acumulando 3 segundos lugares y 3 terceros lugares, sellando una mala temporada para el equipo español, que no ganó ni una etapa de las 3 grandes. Y la máxima decepción, en mi opinión, de esta Vuelta a España es Giulio Ciccone, que parecía que por fin iba a poder hacer su primer top 10 en una carrera de 3 semanas, y con lo que le vimos en la primera semana, hasta se pensó en el podio. Pero en la segunda semana perdió mucho tiempo en la etapa de la Farrapona, despidiéndose de sus opciones de clasificación general. Después se metió en 2 fugas, una en la que no pudo estar al frente, y la otra que tal vez era el más fuerte, pero lo capturaron a 3 kilómetros de meta. Por otro lado, las 3 sorpresas de la vuelta fueron en primer lugar la de Thorstein Tran, que en la etapa 6 se meten en una fuga que gana Jay Vine y el noruego queda segundo haciéndose con la camiseta roja, hasta la etapa 10, pero logrando mantenerse en la general, cerrando la vuelta en el 9º lugar. Otro corredor que nos sorprendió a todos es Matteo Riccitello, que no había brillado durante toda la temporada, pero en la vuelta termina llevándose el 5º lugar de la clasificación general y la camiseta de los jóvenes. Y la mayor sorpresa es definitivamente la de Thomas Pidcock, que muchos, incluyéndome, pensábamos que ni siquiera iba a entrar al top 10 después de lo que vimos en el Giro Italia, pero termina dando la sorpresa y manteniéndose en el podio de una gran vuelta. Un resultado que para Pidcock y para su equipo es muy importante, y a partir de esto la carrera del británico podría dar un gran giro. Gracias por llegar hasta el final del video, y espero que hayan disfrutado de esta vuelta tanto como yo, que lastimosamente no pudo terminar como queríamos, pero de todas maneras nos dejó muchos momentos que nunca olvidaremos. No olvides suscribirte porque se viene un cubrimiento especial del Campeonato del Mundo en Ruanda y del Giro de Lombardía, el último monumento del año. Nos vemos en la meta. ¡Chao!